El mecanismo de Anticitera, la primera computadora analógica. El mecanismo de Anticitera es un dispositivo sorprendente y enigmático que ha sido considerado como la primera computadora analógica de la historia, diseñado para realizar cálculos astronómicos complejos. Su descubrimiento en las costas de la isla griega de Anticitera, Antikythera, en 1901, dentro de los restos de un naufragio que data del siglo I a.C., ha revolucionado nuestra comprensión de la tecnología antigua. Descripción y función. El mecanismo de Anticitera es un dispositivo compuesto por más de 30 engranajes de bronce, fabricados con una precisión asombrosa, similar a la de los relojes de alta calidad de siglos posteriores. Está diseñado para predecir posiciones astronómicas y fenómenos como las fases de la Luna y los ciclos lunares, eclipses solares y lunares usando ciclos de Saros, aproximadamente 18 años. Posición de los planetas conocidos en ese tiempo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Eventos astronómicos relevantes, incluyendo los Juegos Olímpicos antiguos, pues uno de los diales parece haber sido un calendario de esos eventos. El dispositivo parece funcionar a través de un sistema de ruedas dentadas que mueven varios diales, que a su vez representan diferentes ciclos astronómicos. El mecanismo en sí, aunque dañado y fragmentado, muestra una complejidad mecánica nunca antes vista en artefactos de la antigüedad. Descubrimiento y reconstrucción. El naufragio donde se halló el mecanismo fue descubierto por buzos en 1900, pero la máquina en sí fue reconocida por primera vez en 1902 por el arqueólogo Valerios Stais. Durante mucho tiempo, el dispositivo permaneció como un enigma, ya que su complejidad técnica no coincidía con el nivel tecnológico que se creía que los antiguos griegos podían haber alcanzado. No fue hasta décadas más tarde, en los años 50 y 70, que investigadores comenzaron a analizarlo en mayor detalle, utilizando técnicas de rayos X y otros métodos avanzados de escaneo. Estos estudios revelaron los intrincados engranajes y componentes internos que hicieron posible su funcionamiento. Relevancia en la historia de la tecnología. El mecanismo de Anticitera es uno de los grandes misterios de la ingeniería antigua, ya que demuestra un nivel de conocimiento técnico que no se volvería a ver hasta al menos 1000 años después. Entre las razones por las que es considerado la primera computadora analógica destacan: cálculos complejos. Permitía realizar predicciones de eventos astronómicos con gran precisión, un rasgo típico de las computadoras analógicas. Automatización. El usuario podía operar el mecanismo manualmente, girando una manivela para predecir los movimientos planetarios y los eclipses en fechas futuras. Modelado de sistemas no lineales. Al representar y predecir fenómenos astronómicos complejos, este mecanismo simulaba la interacción entre diferentes ciclos astronómicos. Lo más asombroso es que no se ha encontrado ningún otro artefacto de similar complejidad mecánica de esa época o incluso siglos posteriores, lo que sugiere que este tipo de tecnología pudo haber sido excepcionalmente rara. La tecnología de engranajes no volvió a aparecer a este nivel de sofisticación hasta el desarrollo de relojes astronómicos en la Europa medieval. Influencias y teorías sobre su creación. Aunque no hay un consenso firme sobre quién pudo haber diseñado el mecanismo de Anticitera, algunos expertos sugieren que podría haber sido influenciado por las enseñanzas de Arquímedes o que tuvo su origen en la escuela filosófica de Hiparco de Nicea, un astrónomo griego que desarrolló teorías sobre el movimiento de la Luna y los eclipses. Otros estudiosos mencionan que podría haber sido construido en la ciudad de Rodio,
un importante centro de conocimiento científico y astronómico en ese tiempo. Legado y estudios modernos. Los estudios sobre el mecanismo de Anticitera continúan en la actualidad. Utilizando las últimas técnicas de imagen tridimensional, los investigadores siguen desentrañando los misterios de su diseño y funcionamiento. En 2006, un equipo internacional de científicos realizó estudios con tomografía computarizada, lo que permitió descubrir más inscripciones en el artefacto y detallar mejor cómo operaba cada uno de sus engranajes. Hoy en día, el mecanismo no solo es visto como un objeto de curiosidad arqueológica, sino como una fuente de inspiración para ingenieros y científicos modernos. Su existencia desafía la narrativa común de la historia de la tecnología, mostrando que los antiguos griegos poseían conocimientos y habilidades técnicas mucho más avanzados de lo que se creía. Conclusión. El mecanismo de Anticitera es un testimonio extraordinario del ingenio humano y de la capacidad para crear tecnología avanzada mucho antes de la llegada de las máquinas modernas. Su descubrimiento y análisis ha cambiado para siempre nuestra visión de la historia de la ciencia y la tecnología antigua. Las baterías de Bagdad. Energía antigua en una tierra antigua. Las baterías de Bagdad, también conocidas como las baterías partas, son artefactos antiguos descubiertos en las cercanías de Bagdad, actual Irak, en 1936, y han intrigado a arqueólogos, científicos y entusiastas de la historia por décadas. Estos objetos datan aproximadamente del año 250 a.C., 224 después de Cristo, época de los partos, y parecen, a primera vista, simples vasijas de arcilla, pero sus características sugieren algo mucho más extraordinario: la posibilidad de que fueran dispositivos capaces de generar electricidad en tiempos antiguos. Este hallazgo ha alimentado teorías sobre los conocimientos avanzados de las antiguas civilizaciones en términos de tecnología y ciencia. ¿Qué son las baterías de Bagdad? Los artefactos conocidos como baterías de Bagdad constan de tres componentes principales: una vasija de barro, de unos 13 a 15 centímetros de altura, que parece haber sido diseñada para contener líquidos; un cilindro de cobre, colocado dentro de la vasija de barro; una varilla de hierro, insertada en el cilindro de cobre, pero separada de él por un tapón de betún o asfalto que actuaba como aislante. La configuración sugiere una estructura similar a la de una pila galvánica, es decir, una batería, donde la vasija de barro podría haber sido rellenada con un ácido o líquido conductor, como vinagre o jugo de limón, para generar una corriente eléctrica entre el hierro y el cobre. Hipótesis sobre su uso. Aunque el propósito exacto de estos objetos sigue siendo tema de debate, hay varias hipótesis sobre cómo podrían haber funcionado y para qué podrían haber sido utilizados. Electroquímica primitiva. La hipótesis más famosa sugiere que las baterías de Bagdad eran utilizadas como una fuente primitiva de electricidad. Al llenar la vasija con un electrolito ácido, como vinagre o jugo de limón, se podría haber generado una pequeña corriente eléctrica. Este descubrimiento sería asombroso, ya que indicaría que las antiguas civilizaciones de la región tenían conocimientos rudimentarios de electroquímica, mucho antes del descubrimiento de la electricidad en tiempos modernos. Electrodeposición de metales. Se ha propuesto que las baterías se utilizaban para electrochapar objetos de metal, como joyas de oro o plata. Este proceso, conocido como electrodeposición, requiere una fuente de electricidad para depositar una fina capa de metal sobre otro material. Si esta hipótesis es correcta, entonces los antiguos persas
o mesopotámicos habrían dominado una técnica que no se redescubrió hasta el siglo XIX. Usos religiosos o terapéuticos. Otra teoría es que las baterías de Bagdad se utilizaban en rituales religiosos o ceremonias curativas. La sensación de hormigueo que produce la electricidad en la piel podría haber sido interpretada como algo mágico o divino. Esta idea es interesante porque la electricidad habría sido completamente desconocida en ese contexto y su efecto podría haberse usado para impresionar o influir en las personas. Simples contenedores. Existe la posibilidad de que estos artefactos no tuvieran ningún propósito relacionado con la electricidad, sino que fueran meros contenedores para almacenar pergaminos o documentos importantes, y que las interpretaciones sobre su uso como baterías sean incorrectas. Experimentos modernos. A lo largo de los años, varios científicos y entusiastas han intentado reproducir las baterías de Bagdad para ver si realmente podrían generar electricidad. Willard F. M. Gray, un ingeniero estadounidense, en los años 1930, replicó la batería con éxito utilizando una versión de la vasija y llenándola con jugo de uva, generando una corriente eléctrica. Su experimento reforzó la posibilidad de que los antiguos hubieran sabido cómo crear dispositivos eléctricos, aunque de manera muy rudimentaria. En la década de 1970, el famoso programa de televisión de divulgación científica Misterios sin resolver también exploró este enigma, sugiriendo que las baterías podrían haber generado hasta 1 voltio, lo cual es suficiente para ciertos procesos electroquímicos. Aunque este tipo de energía sería débil comparada con las tecnologías modernas, sería suficiente para realizar tareas sencillas, como la electrochapado de metales. Controversias y escepticismo. A pesar del entusiasmo generado por estas teorías, muchos arqueólogos e historiadores son escépticos respecto a que las baterías de Bagdad se hayan utilizado para generar electricidad. Algunas críticas incluyen: falta de evidencia. No hay pruebas claras de que las antiguas civilizaciones mesopotámicas comprendieran o utilizaran la electricidad de manera intencional. La electroquímica es una rama avanzada del conocimiento y no se ha encontrado ninguna referencia escrita que sugiera que las baterías fueran usadas con este propósito. Contexto religioso. Algunos expertos señalan que los cilindros y varillas podrían haber sido usados con fines rituales o como símbolos religiosos, lo que era común en la antigua Mesopotamia. Las baterías podrían haber sido simples elementos votivos. Estructura ineficaz. Aunque las reproducciones de las baterías han generado pequeñas corrientes eléctricas, la configuración exacta de los objetos originales no parece ser la más eficiente para producir electricidad de manera continua. Impacto cultural. Las baterías de Bagdad han trascendido el ámbito de la arqueología, convirtiéndose en un símbolo popular en las teorías alternativas sobre la historia antigua. Algunos autores y entusiastas de lo paranormal han sugerido que la existencia de estos dispositivos podría ser evidencia de civilizaciones avanzadas, tecnología perdida o incluso de intervención extraterrestre. Aunque estas teorías no tienen un fundamento sólido, han capturado la imaginación del público y han sido popularizadas en libros, documentales y programas de televisión sobre misterios históricos. Conclusión. Las baterías de Bagdad representan uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua. Ya sea que realmente fueran utilizadas como una fuente de energía o que hayan tenido un propósito ritual o decorativo, estos artefactos demuestran la increíble creatividad y habilidad de las civilizaciones antiguas. Aunque las teorías sobre su uso siguen siendo especulativas, las baterías nos ofrecen una ventana a la compleja relación entre tecnología, cultura
y conocimiento en la antigüedad